Bienvenidos a esta segunda entrega. Y como bien dicen, recordar es volver a vivir. Vamos a seguir reviviendo juntos aquellos programas más emblemáticos de las décadas de los 60 y 70, que marcaron toda una época. Comencemos. El programa del tío Herminio fue un espacio infantil que estuvo al aire de 1959 a 1970, siendo el pionero de la televisión infantil en México. Lo conducía Herminio Kenny, un pianista y compositor que dedicó gran parte de su carrera a crear canciones y cuentos para los más pequeños. Se transmitía por Canal 5 y comenzaba con la canción Las rejas de Chapultepec. El programa tenía un tono muy especial, porque buscaba despertar la imaginación, la creatividad y la inocencia infantil, y en varias de sus canciones transmitía mensajes de paz en tiempos en que el mundo aún sentía los ecos de la posguerra. Entre los personajes e historias que presentaba estaban Juanito el Pastor, la Princesa Durmiente y Canica, todos creados para encantar y enseñar valores. Su repertorio incluía canciones como Los Reyes Magos, Paraditos aquí, la canción del PSS, y Dan las dos. Tío Herminio dejó una huella entrañable en quienes lo vieron y forma parte de la memoria de la televisión infantil en México. Telekinder se convirtió en todo un fenómeno televisivo. El programa estaba pensado para ofrecer a niños en edad preescolar no solo enseñanzas básicas, sino también entretenimiento y consejos útiles para la vida diaria. Luis de Llano Palmer lanzó una convocatoria para crear un programa infantil. Llegaron miles de solicitudes, pero la elegida fue Pepita. Aunque el mundo infantil estaba muy lejos del ambiente académico en el que se movía, Pepita aceptó el reto con entusiasmo. Viajó primero a Baltimore y luego a Nueva York para conocer de cerca Romper Room, el programa estadounidense que serviría de inspiración para Telekinder. Se tradujeron canciones del programa original y se crearon rutinas para mantenerlos activos. Pepita podía montar un caballo invisible o brincar como rana sin la menor timidez. Era una mujer que jugaba a ser niña. Pepita, gran admiradora de Cricri, no dudó en incluir sus canciones en el programa, a pesar de que en ese momento la SEP había prohibido interpretarlas en nivel preescolar. Pero Emilio Azcárraga permitió que se interpretaran en el programa. Gracias a eso, temas como Negrita Cucurumbé, El Ropavejero y El Comal, y La Olla, se cantaban con frecuencia en el aula televisiva. Telekinder se mantuvo al aire de 1963 a finales de 1968, dejando un recuerdo entrañable en quienes crecieron aprendiendo y jugando frente a la pantalla. Max Factor, Las Estrellas y Usted fue un programa de variedades musicales, patrocinado por los cosméticos Max Factor. Inició en 1957, teniendo como conductor a Carlos Amador, para posteriormente estar Jorge Zúñiga Campos. Durante la década de los 60, el formato era el de una revista musical con artistas consagrados y números en vivo, teniendo un sinfín de estrellas más sobresalientes del momento, además de crónicas culturales y segmentos de moda. Revista Musical Nescafé fue un programa de variedades musicales transmitido en México en 1971, conducido por Rubén Cepeda Novelo y León Michel, donde se presentaban los artistas de moda del momento, acompañados de números musicales, y se transmitía en vivo. Verónica Castro participó como presentadora, introduciendo a cantantes y proyectando una imagen fresca del programa. Estrellas Infantiles Tóficos fue un popular programa de concurso infantil transmitido en México durante la década de los 60, patrocinado por los chiclosos Tóficos. En este espacio, niños con talento podían demostrar sus habilidades artísticas: cantar, bailar, declamar, imitar o presentar cualquier número para divertir al público. El conductor inicial del programa fue Genaro Moreno. Varias figuras destacadas del espectáculo comenzaron aquí, entre ellas Chayito de Alba, Estela Núñez y las hermanas Salinas,
quienes captaron la atención del público con su canto, especialmente interpretando Patito Lodero. De Janet Arceo se recuerda especialmente que, desde joven, demostró carisma natural ante las cámaras, participando también como conductora en otros programas infantiles más adelante. Cómicos y canciones fue un programa de televisión mexicano transmitido en Canal 2 entre 1956 y 1967, y destacó por ser uno de los espacios pioneros del género de variedades en el país. El programa giraba en torno al célebre dúo cómico Viruta y Capulina, quienes habían alcanzado gran popularidad en radio y cine. Su humor era blanco, familiar, y se complementaba con números musicales a cargo de artistas invitados como Leonorilda Ochoa y las hermanas Navarro, además de figuras de la nueva ola musical. Los guiones del programa contaron con la participación de Roberto Gómez Bolaños en sus primeros años como escritor y ocasional actor. Por su enorme éxito en pantalla, incluso se produjo una película con el mismo nombre en 1960, dirigida por Fernando Cortés y protagonizada por el mismo dúo, junto a Silvia Fournier y María Eugenia San Martín. Esta cinta mantenía el mismo estilo, sketches cómicos intercalados con canciones interpretadas por los protagonistas. Sube Pelayo Sube fue un exitoso programa de concursos a comienzos de los años 70, conducido por Luis Manuel Pelayo. Los participantes se enfrentaban pruebas de habilidad y destreza con juegos como Pa' arriba papi pa' arriba, La llave del tesoro, Los costales, El palo encebado y una competencia de canto. Los premios eran muy atractivos para la época, llegando hasta los 14,000 pesos e incluso una casa. Debido a su gran popularidad, el show salió de los estudios para realizar transmisiones en vivo desde parques, estadios y plazas de toros por toda la República Mexicana. El programa contaba con dos personajes que acompañaban a Pelayo: el juez, interpretado por Leandro Espinosa, y la profesora Patty, quienes sumaban dinamismo e interacción durante las pruebas. Caras y Gestos fue un programa de entretenimiento televisivo transmitido en México en 1977, que se caracterizaba por su dinámica divertida y su formato tipo concurso. Talina Fernández estuvo al frente como conductora principal, aportando carisma y ritmo al espacio. En algunos episodios se presentaban figuras muy reconocidas de la pantalla, como Paco Malgesto, Evita Muñoz Chachita y Lupita Olais, quienes participaron como invitados especiales. La conducción fue alternada con Fito Girón, donde con la aparición de María Antonieta de las Nieves, en una emisión grabada en 1981. Ensalada de Locos fue una serie de comedia y sketches, transmitida entre 1970 y 1973. Creada por Humberto Navarro, bajo la productora Navarro y Asociados, destacó por su humor irreverente y personajes memorables. La idea inicial del programa era llamarse Ensalada de Lechuga, pero al incorporarse Manuel el Loco Valdés, el nombre cambió a Ensalada de Locos, en alusión a los comediantes que formaron el elenco. El reparto principal incluyó a Manuel el Loco Valdés, interpretando personajes como Cachiruloco y Maritza, Héctor Lechuga, en papeles como El Babotas, El Ceniciento y Andrea, Alejandro Suárez, como El Simpatías, Vulgarcito y Nico el Cuico, y Guillermo Rivas, interpretando a Armando Broncas. El programa era una divertida mezcla de sketches que combinaban comedia física, humor absurdo y paródico. Contaba con secciones como Cosas que suceden, El Rey y sus locayos, Las aventuras de Vulgarcito, Loco Novela, El Babotas, ¿Qué pasa, Calabaza?, Pepe Nador, El Simpatías y Los Orates, entre otras, lo que lo convirtió en uno de los espacios más originales de la televisión de la época. Además, fue pionero en llevar el formato de televisión al teatro y luego al cabaret, adaptando sus sketches para el público en vivo. El programa Club Quintito fue uno de los primeros espacios infantiles de la televisión mexicana, que se transmitió durante la década de los 50. Lo condujo el querido locutor Genaro Moreno, quien junto a Rogelio Moreno y Ramiro Gamboa, conocido como el Tío Gamboín, formaron el trío bautizado como los Tres Mosqueteros de Canal 5.
Club Quintito se convirtió rápidamente en un referente del entretenimiento para niños, especialmente porque introdujo contenidos adaptados con gran sensibilidad y cercanía hacia los pequeños televidentes. Además, el mago Chen Kai, Julio Ulises y Juelo Cervera fue parte del programa durante más de una década, integrándose desde 1960. Uno de los programas infantiles más recordados fue Wonderlandia, una evolución del espacio La Ola Baby, ambos presentados por el conductor y locutor Genaro Moreno. Estos programas se transmitían principalmente en Canal 5 durante las décadas de los 70 y 80 y marcaron la infancia de toda una generación. Genaro Moreno ya era reconocido por su éxito en Club Quintito y Vamos a jugar jugando. Moreno participaba junto a actrices como Pili y Rosita González, creaban sketches cómicos y presentaban caricaturas y segmentos lúdicos. La caracterización de personajes como astronautas, hippies o vacacionistas hacía de cada emisión una experiencia divertida y creativa. Además, Janet Arceo fue parte fundamental de este equipo creativo. Trabajó junto a Moreno en esas etapas y se convirtió en una aliada clave en la conducción y producción del contenido infantil de Televisa. Sopa de Letras fue un programa televisivo cultural conducido por Jorge Saldaña, periodista, escritor y productor que marcó época en la televisión pública mexicana. Su concepto giraba en torno al amor por el idioma español y la conversación inteligente. A diferencia de otros espacios de entretenimiento, Sopa de Letras reunía a lingüistas, escritores, periodistas, académicos y amantes de la lengua para dialogar sobre vocabulario, etimologías, neologismos, expresiones populares, gramática y curiosidades del español, todo en un tono ameno y accesible para el público. El formato consistía en una mesa redonda en la que Saldaña, con su estilo agudo y elegante, guiaba la charla entre panelistas e invitados. Las conversaciones se enriquecían con anécdotas, citas literarias, preguntas del público y referencias históricas. El programa se transmitió originalmente en la televisión pública desde principios de los años 70. Permaneció al aire de forma regular hasta finales de los 80, pero Jorge Saldaña retomó el concepto en años posteriores para emisiones especiales y nuevas temporadas, incluso en la década de los 2000 y 2010, preservando su espíritu original. En México, Dr. IQ fue uno de los concursos culturales más emblemáticos de la radio y la televisión en las décadas de los 50 y 60. Inspirado en el exitoso formato estadounidense, el programa fue conducido por Jorge Marrón, un locutor y animador con gran carisma, cuya voz y estilo se volvieron inseparables de la identidad del show. El concepto era simple, pero muy dinámico. Se transmitía en vivo por radio desde distintos cines y teatros de la Ciudad de México. El público asistente se dividía por secciones, y cuando alguien quería responder, levantaba la mano y se le ubicaba con la famosa frase, «Arriba a mi derecha, abajo a mi izquierda». Una vez que el participante contestaba correctamente, Jorge Marrón lanzaba su inconfundible, «Perfectamente bien contestado». El premio casi siempre era en efectivo, entregado ahí mismo, aunque también podían incluirse obsequios patrocinados. Las preguntas abarcaban desde cultura general, historia y geografía, hasta curiosidades y refranes, lo que permitía que cualquier persona del público pudiera participar. Muévanse Todos fue un programa conducido por Vianney Valdés, destacada cantante mexicana a inicios de los 60s, y transmitido principalmente por XET TV Canal 6 en Monterrey. Este programa, de corte musical, llevó al público éxitos del momento y fue bautizado con el título de su canción más emblemática, Muévanse Todos, una versión en español de Twist and Shout. Aunque su trascendencia fue principalmente musical, el programa también incluyó presentaciones, recuerdos en medios y entrevistas recordando su paso por este formato. Baile con Van Aert fue un popular programa de concurso y entretenimiento musical
que se transmitió en México durante la década de 1960, en pleno auge de la televisión en vivo. Conducido por Ángel Fernández Rugama, una de las figuras más reconocidas de la locución y la TV mexicana, el programa reunía a parejas de bailarines, tanto profesionales como aficionados, que competían al ritmo de la música más popular de la época. El formato era sencillo, pero muy atractivo. Cada semana, varias parejas se presentaban en el escenario para mostrar su destreza, coordinación y estilo, interpretando desde danzones y boleros hasta ritmos modernos como el twist, el rock and roll y el mambo. El jurado, integrado por personalidades del espectáculo, evaluaba la técnica, la gracia y la conexión con el público. Grabado en vivo en foros y teatros acondicionados, Baile con Van Aert ofrecía un ambiente festivo en el que la audiencia participaba activamente, animando a sus favoritos. La marca patrocinadora, Van Aert, aprovechaba el espacio para promocionar sus productos de cuidado personal y belleza. De ahí el nombre del programa. Las parejas ganadoras obtenían premios que podían ir desde productos de la marca hasta electrodomésticos o viajes, algo sumamente atractivo en la televisión de esos años. El carisma de Ángel Fernández y la cercanía con el público ayudaron a que, Bailando con Van Aert, se convirtiera en una cita imperdible para muchas familias mexicanas. Miércoles de Teatro fue un programa emblemático de la televisión mexicana que marcó una época en la difusión cultural y el entretenimiento familiar. Conducido por Ángel Garza, un hombre de gran presencia escénica y voz clara, el espacio estaba dedicado a presentar obras teatrales adaptadas para la pantalla chica, llevando así el arte dramático directamente a los hogares de todo el país. Transmitido principalmente durante las décadas de 1960 y 1970, el programa se emitía en vivo cada miércoles, convirtiéndose en una cita fija para los amantes del teatro. El formato consistía en la puesta en escena de obras clásicas, comedias ligeras y dramas contemporáneos, muchas veces con elencos formados por reconocidos actores y actrices de la época, varios de ellos con gran trayectoria en cine, radio y teatro. El conductor, Ángel Garza, no solo presentaba la obra, sino que también contextualizaba al espectador, explicando la trama, los personajes y algunos datos curiosos sobre la pieza o su autor. Esto convertía el programa no solo en entretenimiento, sino también en una experiencia educativa, fomentando el interés por la dramaturgia. Así es mi tierra. Fue un programa musical. Este espacio se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público gracias a su formato sencillo, pero emotivo, en el que la música ranchera, los cantos vernáculos y la poesía campirana eran los verdaderos protagonistas. Tal fue su éxito, que poco tiempo después dio el salto a la televisión a través del Canal 2. La idea era mostrar la riqueza cultural de las rancherías y pueblos, llevando a la pantalla a intérpretes que cantaban en vivo, ataviados con trajes típicos y acompañados por mariachis de primer nivel. El programa fue inicialmente encabezado por La Torcasita, una cantante de voz potente y estilo apasionado que se convirtió en la figura central del espacio. Sin embargo, su trayectoria la llevó pronto a realizar giras internacionales, dejando vacante el lugar estelar. Fue entonces cuando entró Lola Beltrán, quien no solo llenó ese espacio, sino que lo elevó a nuevas alturas, consolidándose como una de las máximas exponentes de la música ranchera en México. En cada emisión, el público podía disfrutar de interpretaciones en vivo de sones, huapangos, corridos y rancheras clásicas. Entre actuación y actuación, los conductores y presentadores compartían anécdotas, datos históricos y curiosidades sobre las canciones, sus autores y las tradiciones que las inspiraban. Este toque cultural y educativo, combinado con la cercanía de los artistas, generó una conexión muy especial con la audiencia. Así es mi tierra. Sirvió como escaparate para jóvenes talentos que más tarde se convertirían en figuras reconocidas, así como para mariachis,
y tríos que buscaban una oportunidad de llegar a un público masivo. El programa también jugó un papel importante en la preservación del repertorio tradicional mexicano, en una época en que otros géneros, como el bolero, el mambo o el rock and roll, comenzaban a ganar terreno. Gracias a su formato, muchas piezas clásicas del folclore rural encontraron un espacio en la televisión nacional y lograron mantenerse vivas en la memoria colectiva. La Bruja Maldita fue un programa televisivo de horror que se transmitió en México durante la década de los 60, específicamente en 1967. El programa estuvo protagonizado por la actriz rusa Tamara Garina, quien interpretaba a una bruja siniestra que se convirtió en un ícono de la cultura televisiva de aquella época. El ambiente del show era íntimo y perturbador. La bruja aparecía en pantalla revolviendo una poción en su caldero, mientras su risa histérica llenaba el set y exclamaba la frase que se haría legendaria: «Mentira, mentira», antes y después de presentar cada aterradora historia. Su aparición generaba una atmósfera de suspenso que capturaba a los televidentes. Al finalizar cada episodio, Tamara Garina regresaba para dar un adelanto de lo que vendría en la siguiente entrega, siempre cerrando con su risa y su grito icónico. Con su estilo único y su caracterización enigmática, La Bruja Maldita se convirtió en uno de los programas de terror más inquietantes de la televisión de los años 60. Su estética visual, el aura macabra y el carisma de Garina como presentadora lo convirtieron en un referente para los géneros de horror y misterio en la pantalla chica mexicana. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si crees que faltó algún detalle o tienes información adicional, te invito a compartirla en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.